Buenas noches y bienvenidos al estreno de esta película que vamos a pasar ahora sobre Francisco del Hierro, el gran mito de nuestra historia, porque es parte de nuestra historia del deporte nacional, pero también del arte y de la cultura. A algunos quizá les pueda extrañar eso de por qué también del arte y de la cultura, y es que el culturismo, además lo lleva en su propio nombre, ya lo dice, culturismo, algo tendrá que ver con la cultura. La cultura es el cultivo, también es el cultivo de la mente, pero es el cultivo del cuerpo, y el cultivo del cuerpo necesita tener una mente que lo rija. Por lo tanto, yo creo que esta es una historia de arte y de cultura. Y vamos a asistir además al estreno de una película, porque un documental es una película. Todas las películas en realidad son un documental, aunque sean de Spielberg, cada una cuenta una historia. Esta película cuenta una parte esencial de la historia, de una historia muy nuestra, que es la historia de un personaje, pero de todo lo que le rodea, de todo un montón de personajes que le rodean y que son una parte muy importante y que tuvieron que luchar mucho porque fue en tiempos que eran duros y que eran difíciles para el culturismo, para el deporte, porque no siempre estuvo bien visto. Y además que se presenta aquí en el Ateneo de Madrid, que es un centro de cultura y de arte, yo creo que es interesante e importante, porque aquí también, aunque parezca que es una cátedra de la ciencia y del espíritu y tal, también es el cuerpo y el cultivo del cuerpo no puede estar fuera en absoluto. Los griegos y los grandes filósofos, los grandes pensadores, siempre supieron que tenían que ir una cosa unida a la otra. El desarrollo de la mente va unido al buen desarrollo del cuerpo. Y aquí ha habido desde hace más de 100 años cursos de esgrima, hay una cátedra de yoga, y yo creo que Juan Manuel Menéndez, creo que está en la idea de que algún día haya aquí una sección de cultura física, porque eso forma parte cultura física, ¿no? Bueno, yo quiero celebrar la celebración de esta película porque me la pasó para que la viera y me dijo, Miguel, a ver qué te parece. Y me parece espléndida. Me parece además un verdadero milagro lo que ha hecho Febus. Luego quizá algunos no sepan por qué firma punto Febus, todos sabemos que es Juan Manuel Menéndez, pero él es el artífice de esta película, porque yo creo que lo ha hecho casi todo. Y además, luego van a ver ustedes la factura de la película, que es espléndida, parece hecha por un equipo de profesionales. Él ha hecho el guión, ha escrito, ha pensado cómo desarrollar esta historia, como una película. Hay que escribir primero un guión y ver cómo se va desarrollando. Él ha producido, él lo ha rodado. Lo más difícil de una película es montarla. Cómo se van juntando las diferentes partes de la película. Pues él lo ha montado y la película de verdad no cansa. Y a veces hay películas americanas montadas con muchos millones y con mucha gente detrás, con cientos de personas detrás, y acaban por aburrirnos mortalmente, ¿no? Pues es una película que a mí me parece muy interesante. Quizá tenga, porque la ha hecho con sus medios y tal, quizás se podría haber hecho mejor, puede ser, pero yo creo que es perfecta en lo que ha hecho. Me encantaría que nos contase ahora él un poquito, brevemente, enseguida vamos a pasar a verla, pero que nos contase un poquito cómo ha podido rodar esta película, que realmente tiene una factura espléndida. La sección del cine del Ateneo de Madrid, de la cual soy presidente, estamos muy felices. Aquí estrenamos muchas películas, a veces películas de grandes presupuestos, con
muchos directores y actores y tal, y creo que esta es una película espléndida, merecedora, por supuesto, de ser estrenada en esta sala que, por si algunos no lo saben, es la sala más antigua que hay en Madrid de cine. Hace más de 100 años que aquí se han pasado, se han estrenado, por aquí ha pasado Buñuel, Berlanga, a todos los grandes directores del cine español. Bueno, pues hoy es para nosotros un gran placer recibir a un director que se llama Apunto Febus, que además de director es, pues eso, productor, guionista, músico. ¿Cómo has hecho con la música, por ejemplo? No, la música es lo único que no es mío. Bueno, sí, pero tú la has metido ahí en la película. Claro. La he cortado y la he metido en la película. Sí, yo cortaba los trocitos, los transformaba en MP3 y luego ese trocito de MP3 lo incrustaba como si fuese un pegote dentro de la película. Y bueno, pues pero eso es muy difícil, y a veces en los equipos que hay en las películas a veces cuesta un pastón y se está un montón de gente ahí trabajando durante meses, y tú supongo que te ha llevado un trabajo. Llevó el montaje, pues en total cerca de 9-10 meses el montaje total de la película. Es un trabajo muy minucioso y muy duro, ¿no? Sé que, bueno, antes de nada quiero agradecer a Miguel Losada. Miguel Losada, yo la admiro desde hace mucho tiempo. Es uno de los mejores críticos de cine, no solamente de cine, sino también literario. Recuerdo una crítica que hizo aquí de un libro maravilloso de las cartas de Unamuno de Candamo, que me pareció, fue cuando la primera vez que te vi hablar, que me pareció genial. Bueno, pero no hablemos de mí, que no estamos aquí para eso. Yo quiero, porque tenemos poco tiempo, y agradecerte. Bueno, así es un placer y es que merece la pena, ¿eh? Aquí no hay amiguismo, aquí es que la película merece la pena, el tema merece mucho la pena. Ahora quiero que nos hables un poco del tema, pero antes te quería preguntar, hay una voz de voz que es una voz muy curiosa, que yo cuando la escuchaba decía, esto parece un doblaje puertorriqueño y tal y cual, pero creo que esa voz, que a mí yo no me di cuenta de quién era la voz, ¿de quién era? La voz es mía. Sí, se me ocurrió darle un toque, por llamarlo de alguna manera, humorístico a lo que es la historia, e inventé un personaje que cuenta un poco el origen de Francisco de Hierro. Bueno, es un personaje real, realmente es un redactor de la revista National Fitness que tiene origen hispano, entonces yo lo único que hice fue pues, darle voz a ese redactor que trabajamos y seguirá trabajando, pero vamos, que por hace 5 o 6 años, Eric Velázquez, igual te suena algo, redactor. Sí. Claro, en el año 2005-2006 él era redactor de la revista National Fitness, yo un día le voy a hablar y dije, pues va a ser. Pues tienes facultades de actor, porque sabes que el doblador de cine es una profesión, se considera como un actor y es muy difícil. Y, por cierto, suele estar bien pagada, ¿eh? O sea que, mira, tienes ahí un futuro. Pero me gustaría que tú nos contases sobre el personaje, ¿no? Bueno, pues todo esto viene, digamos, es la secuela. Yo escribí hace mucho el libro La Epopeya del Chato, que fue la historia de mi abuelo, que es un poco lo mismo, es decir, mi abuelo fue uno de los grandes personajes de la intelectualidad española, miembro de la generación del 27, el primer periodista que fue redactor del New York Times, etcétera, pero olvidado. ¿Y qué se me ocurrió a mí para rescatarle? Pues escribir un libro, ni más ni más menos. Pues mi pasión es el culturismo, los que estéis aquí lo sabéis de buena fe, y pasaba un poco lo mismo con los pioneros del culturismo. Aunque este documental está dedicado a la figura de Francisco de Hierro, yo aquí rescato a todos ellos que no han tenido su reconocimiento. Me daba mucha lástima, igual que mi abuelo, que no tuvo su reconocimiento, me daba mucha lástima que hombres que han hecho mucho por España, gente que ha hecho mucho por el culturismo español, fuesen auténticos desconocidos, no solamente por la sociedad en general, sino por los culturistas jóvenes de este país. Hoy tenemos aquí a unos cuantos de esos personajes, Eduardo Franco, tenemos a Adolfo Robles, que acaba de venir de Sitges de competir en el Campeonato de Europa en la categoría de más de 60 años. Ahí colgándose con los mejores de Europa, a José Luis Santos, que fue campeón del Trofeo Olimpia en su categoría, siempre me dice, en mi categoría, en 1973, a Lucio Doncel, que también es un especialista, que escribió un libro en 100 años del culturismo español muy interesante,
Alberto García, que ganó el trofeo Mundial de Fuerza en el 75, a Víctor Barrios, que es un artista, el artista del músculo, que bueno, nos deleita con sus dibujos, a Pepe Viñas, campeón de España en el 71, gente que entrenaba por aquel entonces en el Heracles y demás, el compañero Viñas está ahí. Entonces, esta gente ha hecho mucho por este deporte y no ha tenido su reconocimiento. Así que igual que he escrito un libro a mi abuelo para que se le reconozca su mérito, voy a hacer un documental para que se reconozca el mérito de esta gente. Y además en este documental, que es una película, hay también una referencia que a mí me interesa mucho, porque como yo he investigado mucho sobre los rodajes, tengo un libro que se llama El Hollywood Español, en el que hablo, por cierto, le dedicamos un capítulo entero a una película que es mítica en la historia del cine, que se rodó toda en España y en la que participan personajes que aparecen. Además hay un material en la película que yo no conocía, o sea que a mí me ha aportado tal. Bueno, estoy hablando de Conan, claro, del primer Conan rodado por John Milius. Yo he tenido la suerte de conocer a mucha de la gente que trabajó en la película, pero claro, hay personajes del mundo del culturismo y el propio Del Hierro estuvo en la película. Sí, Francisco Del Hierro fue uno de los culturistas que hicieron varios papeles. Estaba Salvador Ruiz, estaba Chaparro, o sea, había ahí unos cuantos culturistas que trabajaron en esta película. José Luis Ayestarán, que fue, digamos, el que dobló a Schwarzenegger en casi todas las escenas, y luego también tenía un papelito pequeñito al principio de la película que le meten el cuchillo en el cuello. Estupendo. Y claro, pues también hay que recuperar eso, que es parte de la historia. Sí, bueno, a mí yo un día te entrevistaré para algún libro o algo, porque me interesa muchísimo, porque es la historia del cine, no solo español, sino del cine mundial. Aparte que sabemos que ha habido otras personas, gente que hemos conocido y que yo he querido mucho, como Cornacchi, por ejemplo, que vino aquí muchas veces al Ateneo y que empezó así, y luego así ha tenido una carrera cinematográfica muy larga, ¿no? José Luis Ayestarán fue además el Tarzán español. Sí, claro. Hizo unas cuantas películas de Tarzán, pues la verdad que muy buenas para lo que era en ese momento el cine en España. Muy bien, bueno, pues yo creo que vamos cerrando, porque lo que queremos estamos deseando ver el documental, pero no sé qué, bueno, si quieres luego al final, si alguien te quiere preguntar algo, ¿no? Sí, pero pasamos a ver primero la película, y yo pido un aplauso para este todoterreno.